Bienvenidos de vuelta a De Todo y Nada con los Doctores, su podcast favorito. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Liliana Acuña Mora, cardióloga de nuestra localidad y de todo el centro y norte de Coahuila. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por regreso a invitarme. Orlando. En la última ocasión tuvimos ahí unos problemas técnicos, está pendiente de subir el último episodio que grabamos, sí. Pero bueno, ya lo tendrán también en todos los canales. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien, Luis, gracias. Gracias, todo muy bien. Pues trabajando, no hay más. Y pues aquí continuando, dándole promoción a la salud, a temas médicos, temas de interés para el público en general, en cuanto a distintas y diversas enfermedades. Y pues el día de hoy también es una de las, o algunos de los padecimientos que más frecuentemente vemos pues en todas las especialidades, en la consulta de medicina general, y pues qué mejor que tener aquí a la experta, la doctora Lili Acuña, que nos va a profundizar sobre estos temas cardiovasculares. Bienvenida, Lili. Muchas gracias por invitarme. Y hablando de tu especialidad o tus especialidades, porque tienes dos completas, ¿verdad? Lili es médico internista y aparte cardióloga. Platícanos cómo fue tu andar por la medicina y las especialidades donde estudiaste. Mira, yo estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahí pues prácticamente hice todo. Medicina general, medicina interna. Era con el fin de poder hacer cardiología. Como quería quedar en Monterrey, tuve que hacer medicina interna completa, no nada más unos años. Y al final, aparte, hice ultrasonidos del corazón, un año más. Entonces, internista y cardióloga. Excelente. Y ecocardiografía. ¿Y eso lo hiciste ahí también? Ahí mismo, en el hospital universitario. Así es. Ok. La segunda mejor escuela de Monterrey de medicina. No vamos a caer aquí en provocaciones. Muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar, yo creo que de las enfermedades, si no es que las dos enfermedades más frecuentes que ves en tu consulta y de las más comunes a nivel mundial en general. Queremos platicar un poco de la hipertensión, tanto de lo normal de una consulta médica, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué da? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se trata? Pero también algo que nos gusta aquí son los mitos y las creencias populares. Le llaman una de las enfermedades silenciosas. Entonces, pues la gente a veces no se quiere tratar porque no tiene síntomas y cosas así. Y la segunda enfermedad, también muy común que queremos platicar, es de las arritmias. Digo, no es una enfermedad, son muchas enfermedades, ¿no? Pero podemos hablar de las arritmias más frecuentes e igual por qué suceden y todo esto. Entonces, pues yo creo que para empezar, si nos pudieras platicar qué es la hipertensión. Mira, una cosa frecuente es que los pacientes dicen que tengo la presión alta. Pues en la sangre va a haber cierta presión por la que va a correr, por los vasos sanguíneos, y pues hay ciertos números normales. La hipertensión arterial pues es una enfermedad crónico-degenerativa. Y para esto pues hay varios factores en el cuerpo que se alteran y terminan como tal en hipertensión. Puede ser desde la elasticidad de los vasos sanguíneos, hormonas, pensando en la hipertensión esencial, que es la más frecuente que se presenta. O primaria también. Esencial o primaria, porque hay una que se llama secundaria, que es causada por otras enfermedades, pero es en el menor de los casos. Como dices, es de las enfermedades más frecuentes. Está descrito que alrededor de un 32-34% de las personas adultas en el mundo la padecen y, como mencionas, pues es habitual que sea asintomática. Aquí lo que yo les menciono a los pacientes es que uno tiene que checarse con cierta regularidad porque puede no tener síntomas y aún así ser hipertenso, o hay algunos pacientes que tienen síntomas vagos o inespecíficos que uno tiende a justificar por la edad, por el trabajo, por el estrés, y se pasa el diagnóstico. Entonces al ser de las más frecuentes junto con la diabetes y de las principales causas de enfermedades o complicaciones de gravedad,
pues cada cierto tiempo uno se tendría que checar para ver si todavía está en rangos normales, porque realmente pues los diagnósticos pueden empezar desde los 30 años. Luego uno dice, pues es que yo estoy joven, y tienes 30 y eres joven, y tienes 40 y eres joven, y uno siempre se siente joven. Sin embargo, a partir de los 30 años yo les menciono que ya empieza como tristemente la decadencia de uno, del cuerpo, y pues tiene que uno empezar a checar las enfermedades más frecuentes. Ok. Y bien conocida la hipertensión coloquialmente o así entre la población general, o incluso hasta en algunos libros de medicina como el enemigo silencioso o el asesino silencioso, por lo que comenta Lilia acerca de que son síntomas vagos, a veces sin síntomas, a veces el paciente está completamente normal, pero su presión elevada. Inclusive es así que pues me pasa en mi consulta que a veces les preguntas alguna enfermedad crónica a los pacientes y te dicen, no. Pues nada más tengo hipertensión, ¿verdad? Como si no fuera una enfermedad, como que es parte de su vida diaria y no se considera, como no les da ningún síntoma, a lo mejor la consideran así. Y pues es una de las principales causas de muerte o que conducen a la muerte, ¿no? Así es. A nivel mundial. Y bueno, entonces, ¿cuáles son? Pues podríamos empezar, yo creo que ya nos definiste que es la hipertensión. Aparte de la edad, después de los 30, algunos otros factores de riesgo para padecerla o presentarla. Mira, la hipertensión es una enfermedad que se conoce como multifactorial. Pues entre más factores tengas, más riesgo tienes de presentarlo, pero pues hay personas que tienen uno o muy pocos y aún así lo presentan. Los principales son la edad, a partir de los 30 años, el sobrepeso, el sedentarismo, la presencia de diabetes, de colesterol alto, de ácido úrico elevado, si la persona fuma, si toma. Realmente también puede afectar hasta el nivel de estrés. Se menciona que hasta la temperatura ambiental también puede afectar, pero no todas las personas lo van a desarrollar. Puede haber quien sea gemelos idénticos y uno lo desarrolle y otra persona no. Y como en todo, entre más factores tengas, más riesgo tienes de presentarlo, pero hay personas que pueden tener muchos factores y aún así su presión está normal. La gente también dice mucho, pues normaliza la hipertensión. No es normal, es frecuente, pero nunca va a ser normal que tenga las presiones arteriales elevadas. No, claro que no. Así es. La parte genética es un factor fuerte de predisposición o no es de los más comunes. Mira, como tal que haya como un porcentaje de importancia, no. Influye todo. Por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo un paciente, creo que tiene hombre, alrededor de 40 años, con buen peso, deportista, 5 kilómetros diarios corre y es hipertenso. Y me dice, doctora, ¿pero por qué soy hipertenso? Si mire, me cuido, estoy delgado, hago ejercicio. Le digo, porque tu cuerpo ya no tiene la capacidad de tener un control perfecto. Si no fueras delgado, hicieras ejercicio, tal vez o tendrías cifras más elevadas o mucho antes te hubiera dado a ti la hipertensión. Y, por ejemplo, puede haber pacientes que estén muy pasados de peso, diabéticos y que se libren de la hipertensión. Entonces, no hay algo que sea característico de todos los pacientes. Sí, o sea, entonces es así como dices, que se juntan varios factores o puede ser uno solo, pero que no hay uno que predomine, que sea el más fuerte, ¿verdad? Sí, porque finalmente uno no puede decir qué tanto porcentaje de problema te dio la glucosa alta o el peso, sino que todo se junta para que una persona la desarrolle o no. Ok. Pero a final de cuentas, y como lo hemos comentado ya en episodios anteriores, siempre le damos mucha importancia al control del peso. O sea, obviamente es una característica muy importante e influyente en el desarrollo de la hipertensión. El sedentarismo, como lo comentas también, o sea, la gente que no hace nada de ejercicio, pues obviamente está en mucho mayor riesgo que en una persona que realiza ejercicio principalmente aeróbico. La alimentación, como bien comenta la doctora Lili, la situación esta del colesterol elevado, los triglicéridos y pues todos los lípidos que andan ahí circulando en la sangre, pues obviamente tienen un papel ahí fundamental e importante en el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Y es que hay factores que
que podemos cambiar y otros que no, ¿verdad? Obviamente pues, la genética no la podemos cambiar, pero pues podemos ayudarnos bajando de peso, controlando la alimentación. Hablando específicamente de la alimentación, ¿qué tan importante es? Porque ya ves que hay recomendaciones de cierta cantidad de consumo de sodio. ¿Qué tan importante es el reducir el consumo de sodio? El sodio, pues es, para los que no lo sepan, es una sal, un electrolito, un elemento de la tabla periódica que está presente en los alimentos. Y específicamente el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, que lo utilizamos para aumentar el sabor de los alimentos. Que aquí en Coahuila ya hasta nos la quitaron de las mesas en los restaurantes, sí. Por ley. Y es un factor de riesgo, ¿verdad? Pero es importante, ¿tú consideras así tanto como nos lo han hecho ver, el disminuir considerablemente el consumo de sodio? Mira, igual como les decía, es otro punto extra, porque sí, realmente hay personas que, así como hay gente que le gusta comida muy picosa y que si no está muy picante no les gusta el sabor, igual son más hábitos o gustos personales que aunque realmente no le necesites sal extra, les gusta ese consumo. Sin embargo, hay quien puede ser hipertenso aunque no tenga un consumo alto de sal. Incluso pues la sal tiene una cantidad que te puede elevar, 6, 8 milímetros, o sea, 6 o 8 puntos que te eleve la presión arterial, pero tampoco es un punto igual tan importante. Grande. Sin embargo, si hay algún método o hábito que tú puedas cambiar y te bajes 6 a 8 puntos y que te ahorre un poquito aunque sea de medicamento, pues como dices, todo es bueno. Yo, por ejemplo, les digo a los pacientes que a veces uno quiere ser muy estricta con todo. Quiero comer bien, quiero dormir bien, quiero hacer ejercicio, pues empieza tomándote el medicamento, porque a veces uno se abruma con querer hacer todo perfecto, y si no haces todo perfecto no haces nada porque no lo hice perfecto. Entonces, pues hay gente que no se da tiempo para hacer ejercicio o no pone tanta atención a la alimentación, pero aquí lo básico es, bueno, no quieres hacer cambios en tu vida, pues tómate el medicamento, pero no se puede no tomarte el medicamento, no hacer cambios en tu vida y esperar que no te pase nada. Okay. Sí, dice aquí de los mitos que vienen por parte de la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, en cuestión del consumo de sodio. También creemos que el sodio pues es simplemente, o la sal es simplemente lo único que utilizamos que tiene sodio, ¿no? Y hay muchos alimentos y bebidas que lo contienen, uno de ellos, y los que más contienen son los refrescos. Así es. Lo que lo llaman soda, que contiene mucho sodio. Sobre todo los oscurita. Sí. Los embutidos. También. El clamato. Pues todas esas bebidas que luego son con muy alto contenido de sodio, a veces hasta más de lo que consumimos para ponerle los alimentos. Entonces, pues hay que tener cuidado y aprender a leer también etiquetas de información nutricional para saber qué es lo que nos estamos comiendo o tomando. Y bueno, específicamente, así como en la resistencia a la insulina, hay digo, en general la obesidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo, específicamente el aumento en el perímetro abdominal es un factor de riesgo más grande que ser obeso como en general, ¿o no? No, tampoco. La obesidad en general. El ácido úrico, el perímetro abdominal, el sedentarismo, el fumar, pero como tal que alguno tenga mayor relevancia que el otro, no, cada uno aporta algo. Ok. Sí, o sea, no, como comentas, sí. No hay algo que predomine. Sí. Pero bueno, también al final de cuentas, los cambios en los hábitos o en el estilo de vida, sí, ya cuando se le diagnostica hipertensión a un paciente, sí se puede observar mejoría en sus cifras de presión arterial después de que modifica todas estas situaciones de la dieta, que baja de peso, así considerablemente. No sé si un paciente que pesa, no sé, 100 kilos y se pone menos que sea el paciente como el que puso el ejemplo, ¿no? Que es un caso excepcional, ¿no? Pero es un paciente de 100 kilos y el paciente se pone las pilas, decide cambiar su dieta, come bien, una dieta balanceada, baja de peso, empieza a hacer actividad física, sí, baja su presión arterial modificando estas situaciones. Mira, con ese ejemplo, lo único que te podría decir es pacientes que
se realizan cirugías bariátricas que realmente bajan mucho peso o que se enferman de alguna otra cosa por lo cual su enfermedad hace que bajen de peso. Algunos sí se pueden llegar a curar de hipertensión, pero tristemente es difícil que una persona mantenga esos cambios de hábitos, porque como en todo te diagnostican, los primeros meses estás asustado, poco a poco te vas relajando en las restricciones. Lo que yo más he visto es esto, en pacientes que llegaron a bajar mucho de peso, en los cuales en ellos influye mucho el peso para la hipertensión y si se llegan a curar de hipertensión. Oye, Lili, pero a lo mejor no curarse, pero un paciente que mejora todos estos calidad de vida, de estilo de vida, por ejemplo, necesitar menos medicamentos. Sí, eso sí. O sea, un paciente que ya lo tenías con 3 medicamentos, a lo mejor bajarle a 2 o inclusive 1. Sí, eso sí se puede. Sí. O un paciente de difícil control y que no puedes controlar, empezar a ver una mejoría, ¿no? Lo notamos luego nosotros a veces en los pacientes con apnea del sueño también, que me parece que es un factor de riesgo también para la hipertensión, infartos, edad temprana, que les empiezas a dar tratamiento. Obviamente, pues uno de los mejores es el CPAP. Y empiezan a oxigenarse mejor los pacientes y empieza a controlarse algo la alergia. Batallan menos para bajar de peso y pues tienen más energía para hacer ejercicio y pues desde ahí se desencadena una serie de mejorías en la vida. Pero me imagino que sí contribuye favorablemente para bajarle la cantidad de medicamentos o las dosis que estabas utilizando, ¿no? Sí, eso sí puede ocurrir. Depende, te digo, del paciente y de qué tanto entiende la relevancia de esta enfermedad. Por ejemplo, hay muchos pacientes que, como dicen, son asintomáticos y yo les digo, pues de cierta manera es peor que no sientes síntomas porque tú no te das cuenta que algo está mal, sigues haciendo tu vida, ejercicio, esfuerzos y hasta que no te checas no te das cuenta que hay alguien que puede tener 240 de presión y él dice que no le duele nada. Sí, no, luego nos encontramos con esos casos que llegan así, como cuando vimos ahora con el COVID que llegaban con saturaciones de 60, 50, sí, ¿qué está pasando? Y llegan caminando, ¿no? Así es. Y así de repente los hipertensos. Y bueno, pues hablamos ya de qué se trata la hipertensión, de factores de riesgo. Síntomas, como mencionas, en la mayor parte de las veces es asintomático, ¿verdad? Pero en un paciente cuando ya se le sube mucho la presión, una crisis hipertensiva, o ¿cuáles llegan a ser los síntomas más frecuentes con los que se puede presentar un paciente? O aparte del chequeo general que tú recomiendas, ¿cuándo le dirías a un paciente, oye, hay que checarse porque ese puede ser un síntoma de hipertensión? Mira, al menos todos, de adultos, una vez al año deberíamos de hacernos una revisión general. Hipertensión, las enfermedades más comunes, diabetes, colesterol, radiografía del pecho, electrocardiograma. Como mencionas, lo más habitual es que la persona sea asintomática. Después de ahí se vienen unos que se le conocen como síntomas inespecíficos. Me puedo doler la cabeza, me puedo sentir cansado, me puede faltar el aire al realizar algún esfuerzo. Mareados, que luego nos andamos rebotando fíjate que el mareado ya va un poco más como específico el síntoma. Pero en gente con dolor de cabeza, cansancio, fatiga, falta de aire al hacer esfuerzo, siempre lo justifican. Y una cosa importante es que en estas enfermedades los síntomas no son constantes. Un día te puedes sentir mal, otro día menos mal, otro día mal, otro día menos mal. Y la persona dice, es que si estuviera enfermo todo el tiempo estaría empeorando o sintiéndome mal. Entonces yo les menciono, un día te sientes mal, a lo mejor descansas, ahí se recupera tu cuerpo, luego otra vez vuelves a hacer esfuerzo, te sientes mal y ahí se va la persona esperando porque no tiene síntomas constantes o en intensidad incrementada. Después de ahí ya le siguen síntomas que ya son un poco más específicos de hipertensión, como mencionas mareo, y una cosa que la gente en eso sí se checa muy rápido es si tienen un derrame en el ojo. Sí. Amanecen con el ojo con un derrame y ahí inmediatamente dicen, se me subió la presión. Muchos sí son causados por pero a veces hipertensión. son por microtraumas, por rascarse o algo, ¿no? También.
Fíjate que muchos sí, entonces ahí es donde yo les explico. Pues imagínense, los vasos sanguíneos es como un globo elástico, si tú lo inflas de más, pues en algún momento se puede romper, y así como se te rompió las venitas del ojo que no te alteran la visión, pues puedes tener un derrame cerebral o se te puede romper la arteria principal y te desangras. Entonces ya mareo o estos derrames conjuntivales, ya la gente dice, a lo mejor soy hipertenso. Sí. Es cuando como que les empieza a caer el 20. Así ¿no? es. Muy bien. Y bueno, esos son los síntomas con los que generalmente se presentan. Y ya una vez que llega el paciente contigo a la consulta, es importante, yo creo que no pues lo más común aquí en México, no sé, en otros países, ¿verdad? Porque nos ven en todo el mundo. Saludos a Timbuktu, aquí están. Sí. Es que van a centros de salud, a lo mejor van con alguna enfermera o con algún médico general a que les revise la presión. ¿Qué tan importante es? Obviamente sé que mucho, ¿verdad? Pero la técnica con la que se toma la presión arterial. He visto gente que toma la presión arterial sin estetoscopio, con los dedos, que lo ponen en el mero pliegue del codo, que lo ponen muy arriba. Entonces hay que hacer la técnica correcta, ¿no? Sí, mira, el primer paso te diría que es el que la persona que le diagnosticó la hipertensión no lo justifique diciendo que es normal, que tienes la presión alta porque estás asustado o porque estás nervioso. Bueno, esa es otra pregunta. Si pasamos esa etapa donde le dicen, bueno, estás alta, ve a checarte, pues realmente influye el interrogatorio, el riesgo que la persona tiene. Pero pues la persona tiene que estar tranquila. Obviamente también depende de tú como médico si intentas dar tranquilidad o estresas más al paciente, porque claro que hay personas que si tú estás muy autoritario o si la persona está incómoda, pues puede estar en cierta alerta y salir la presión más aparatosa de lo que debe ser. Entonces es que esté tranquilo, relajado, al menos 15 o 20 minutos sentado. Porque lo más habitual es que se le tomen muy pronto. Llegan y dicen, es que me bajé del carro, no hice ningún esfuerzo, pero nada más con ponerte el brazalete hay cierta como descarga de adrenalina que te puede durar segundos y sí puede salir un poco más elevada. Okay. Hay personas que les puede subir 8 o 10 puntos, hay personas que les puede subir 30 puntos y que si tú te esperas un poco disminuye esa cantidad. Okay. No, tampoco con la primera elevación de la presión ya significa que la persona es hipertensa, depende del número. Hay personas que tienen cifras realmente muy altas que uno le dice, es que no necesitas checarte, esto es demasiado y no hay manera de que el puro estrés o preocupación te tenga con esas cifras. Pero al menos lo descrito es que en 2 días distintos que tengas la presión arriba de 140 la primera cifra o de 90 la segunda cifra. Ok, ya con eso se hace el diagnóstico. Así es. ¿Y qué tanto influye? Esa es una pregunta que te hago yo directamente. La cafeína. Sabemos que pues a lo mejor puede producir un grado de excitación, que te puede subir temporalmente la presión, pero el consumo a largo plazo produce hipertensión, ¿o no? Es que ahí depende del valor normal de la cantidad de café que uno toma. Okay. Como puede haber alguien que tome 2 tazas de 300 mililitros y puede haber alguien que tome 2 o 3 litros al día de café. Entonces, sí se recomienda que al tomar la presión no hayan fumado, no hayan tomado recientemente bebidas alcohólicas. La cafeína yo te diría que puedes controlar más arritmias. Okay. Hay personas muy sensibles que no están acostumbradas a tomar café y que si toman café ya tienen cierta predisposición, sienten que aunque sea una taza pequeña y aunque no esté tan cargado de cafeína, sienten que se les va a salir el corazón. Okay. Así es. Pero finalmente pues tiene efectos benéficos, ¿verdad? En café. Un litrito no pasa nada. 1 litro al día. Sí. No pasa nada. Sí, yo concuerdo contigo, Luis. Pero bueno, volviendo al tema de la hipertensión y del diagnóstico de la hipertensión, yo considero que sí es muy importante crear una conciencia en los pacientes o en pues todo el mundo, porque bueno, desafortunadamente en el noreste de México, que es donde vivimos, la cantidad de personas con hipertensión es muy alta. Hay mucha gente con hipertensión y hay mucha gente con hipertensión que no está diagnosticada porque no se quieren atender, y hay otro
tajo otra cantidad de pacientes que saben que son hipertensos, pero no lo quieren aceptar porque se sienten bien, porque hacen sus actividades diarias, incluso está un poquito más tal vez, y pues ahí se lo van viviendo y pasando el día a día, ¿no? Pensando que no les va a pasar nada porque se sienten bien. Pero la importancia de crear conciencia sobre la hipertensión arterial es, pues, todo lo que conlleva y todos los daños y corto, mediano, largo plazo que pueden presentarse en un paciente hipertenso, incluso que habitualmente se siente bien. O sea, de un momento a otro puede presentar una de estas complicaciones que son graves, son aparatosas y son catastróficos para la vida de los pacientes, como bien mencionas hace un momento acerca de, bueno, se te reventó una venita del ojo, pero que imagínate que sea una de adentro de la cabeza. Pues eso es algo que cambia completamente la vida, incluso puede terminar con la vida. Entonces, yo lo que busco con este comentario es que me apoyes para crear esa conciencia y darle la importancia que se merece a los check-ups, que no cuesta nada, o sea, es nada más un apretón ahí en el brazo y ya. Y darle atención en caso de que la cifra sea elevada, o sea, seguir checándose y no decir o no pensar, ay, no, es que ves que andaba corriendo y me la checaron y salió alta. Andaba soleado. Sí, andaba soleado. No, es que el anestesiólogo estaba bien guapo y me checó la presión y pues me salió alta. Cosas así que suele pasar. Sí. Entonces, son múltiples cosas las excusas que ponemos luego para no aceptar la presencia de una enfermedad, ¿no? Mira, con eso que dices, hay unos números muy importantes que sí quisiera mencionar. Hay una como encuesta que se llama ENSANUD, que es en México como tal. El año pasado, en el 2022, se hizo una evaluación a 8,647 personas para checarles la presión arterial. De ese número se encontró que en México, hablando de una población aquí en México real, globalmente la prevalencia o la presencia de hipertensión es alrededor de un 32-34%, pero en esa encuesta se encontró que al menos 47.8% de las personas adultas tenía la presión arterial elevada. Entonces prácticamente 1 de cada 2 adultos tiene la presión arterial elevada. Obviamente a mayor edad, mayor el riesgo, arriba de los 60 años es más frecuente. Entonces 1 de cada 2 tenía la presión arterial elevada. De esos, 3 de cada 5 no sabían que eran hipertensos. Entonces iban por la vida y hasta que no le checaban la presión, les dijeron, ¿sabes qué? Tú eres hipertenso. ¿Desde cuándo? Pues no sabemos. Pueden ser 2 años, 5, 10, no lo sabemos. Y de los que sí se conocían ya hipertensos y estaban diagnosticados, solamente 1 de cada 3 estaban realmente controlados. Un problema muy frecuente es que la gente dice, es que yo soy hipertensa, me tomo medicamento y me siento bien. Esa no es garantía de que la persona esté controlada. Puedes sentirte normal y aún con tomar medicamento no está realmente en los números adecuados. Entonces, pues realmente son números muy aparatosos, 1 de cada 5 aquí en México. Entonces, pues sí es algo importante donde, como bien dices, yo siempre menciono, al gobierno le debería, así como yo siempre les digo a los pacientes, así como las pastas dentales dicen, cada 6 meses ve con tu dentista que te haga una revisión, cada cierto tiempo ve con tu médico que te cheque, porque puedes sentirte perfecto y aún así tener alguna de estas enfermedades importantes. Ahorita me acordé de esto que decías, pero de la gente que manejan presiones muy altas y le dices, oye, es que hay que bajarlo y este es lo normal. No, es que con esa cantidad yo me siento mal. Ah, sí. Ah, eso tiene explicación. Y pasa también muy, muy común con la diabetes, ¿no? Que traen 250 y para ellos es que es lo normal, porque si yo me bajo a 150 me siento mal. Y no se diga a lo normal real, ¿verdad? Por debajo de 100. Pero él tiene explicación. A ver. ¿Te la puedo decir? Sí, claro, por favor. Mira, la persona puede estar con la presión arterial muy elevada y sentirse perfecto. El cuerpo se adapta a todo y se acostumbra a eso. Entonces uno como médico, si tú le bajas la presión de manera muy brusca, pues el cuerpo dice, oye, yo estoy acostumbrado a esto aunque esté mal. Y si tú eres muy brusco con la dosis del medicamento,
pueden llegar a sentirse mal. ¿Qué es lo principal? Mucha debilidad, cansancio, mareo. Entonces en cada persona pues se tiene que individualizar la manera en la que se da su tratamiento. Yo en lo personal siempre les explico. Le pueden pasar 3 cosas. Que de inicio se sienta mejor, que se sienta igual o que en los primeros días se sienta un poco cansado, débil, con flojera o con sueño. Es algo esperado por el cambio de la presión. Y siempre les digo, es como cuando usas lentes, que ya no ves bien y necesitas más graduación y los primeros días dices, pues no me siento cómodo y en algún momento ya es perfecto y te diste cuenta cuándo. Pero uno como médico tiene que adelantarse, porque luego dice la persona, como tú dices, es que a mí la presión normal yo me siento mal y es lógico, si tú te sientes bien y te dan algo que en lugar de hacerte sentir igual o mejor te hace sentir mal, la persona lo va a dejar. Para eso tienes que ir tú a adelantarte y decirle si le pasa eso, no se apure, es normal, al menos que tenga otros síntomas, porque si no es bien frecuente y lo dejan y dicen, no, es que a mí la presión normal, yo me siento mal, pero es por esa razón, sí, porque la bajan de manera muy brusca y porque no les explican y pues la persona se asusta y cuando quieres dar otro tratamiento pues ya tienes cierto antecedente que te da más nervio que te vuelva a pasar. Y bueno, ya lo has comentado, Lili, que esto de la hipertensión pues son cifras, ¿no? O sea, 140, 90, arriba de eso no está bien. Hay ciertas cifras, hay un número, en un cierto rango en el cual tenemos que estar, ¿no? Pero pues luego hay gente también, o los pacientes hasta cierto punto no lo entienden o no lo comprenden o les pasa también esta situación de que no se adaptan al tratamiento que les dan. Y pues sí me ha sido muy frecuente escuchar, no, es que yo manejo 150, 80, esa es mi presión normal. No, pues es que eso no es normal, ¿verdad? O sea, no puede ser normal. O hay pacientes que le checan la presión y 110, 70. Y, no, es que la traigo baja. Esa no es mi presión, pero se siente mal. No me siento muy bien, pero traigo baja la presión. O sea, la importancia de generar, de crear esa conciencia y de informar de que pues son rangos y son números en los cuales se tiene que obligatoriamente mantener, ¿verdad? De cierta forma. Es que como dices, mitos. Y a mi edad, doctora, ¿cuál es la presión normal? Pues a tu edad, a los 18 o a los 80, hay un número establecido. Vuelvo a lo mismo, con el paso de los años es frecuente que te enfermes, pero nunca va a ser normal. Entonces, así tengas 30 años o tengas 80, hay que tener estar dentro de ese rango normal, porque eso sí es bien frecuente y desgraciadamente muchos médicos dicen, yo le digo a los pacientes, si te dijeron, para tu edad andas bien, es que algo ya de inicio está mal. Claro. Oye, Lili, ¿y qué tan fidedignos son los aparatitos estos que venden electrónicos en las farmacias o en el súper para que la gente se revise la presión en el brazo o en la muñeca? Mira, la verdad es que ya actualmente hay algunas marcas que son muy buenas y muy confiables. Si hay algunos pacientes con ciertas características que no les marca la presión de manera correcta, gente con arritmias, influye mucho que se lo coloquen y lo utilicen de manera adecuada. Realmente son sencillos, pero yo sí les recomiendo a los pacientes que se compren y tengan su propio aparato para que ellos se puedan estar checando y evaluar si andan en los rangos. Pero desgraciadamente pues llega una edad donde ya son utensilios básicos prácticamente que uno debe de tener. Y ¿sabes qué? Otra cosa muy frecuente que me pasa es que los pacientes dicen, es que me dolió la cabeza y me tomé la presión y la traía alta. Para la enfermedad de hipertensión lo ideal es que te cheques cuando no tengas malestares, porque es, bueno, la hipertensión de enfermedad te generó el dolor de cabeza o tu dolor de cabeza o de espalda o de ciática o de lo que quieras, hace que se te suba la presión arterial como una respuesta al dolor y al malestar físico. Y muchos pacientes son así, nada más se la toman cuando se sienten mal y ahí a veces se aumentan medicamentos que realmente no necesitan, pero como dicen, pues es información que uno les tiene que dar porque pues hay algunas cosas que están incorrectas. Ahora, normalmente en un paciente que ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial, ¿qué recomendación en frecuencia de cada cuánto se tiene que estar revisando la presión ese paciente? Mira, por ejemplo, hay medicamentos... Si tú notas que ya está bien controlado y todo, cómprese su aparatito y revísesela cada cuánto. Sí, mira, es que depende, porque hay medicamentos que tienen un efecto inmediato y como un efecto acumulado con el pasar de los días, y hay otros que tienen un efecto inmediato. Entonces, en ciertos medicamentos tú tienes que seguir checando si la presión se mantiene bien o si no fue bajando más de lo que debías, pero de inicio yo les digo que se la tomen diario.
Ya hasta que yo vea que hay cifras constantes, porque algo importante es que sepan las personas que no van a tener siempre la misma presión. Hay un rango, por decir. Tú vas a traer de 120 a 130. En ocasiones puedes traer 140, pero un pico aislado. En ocasiones puedes tener 110 si estás más tranquilo. Pero hay un rango donde es lo más frecuente que la presión esté. Y lo tienen que estar anotando y checando. Y llega un punto donde, bueno, ya te mantuviste con esas cifras. A veces llegan pacientes que traen la presión más baja de lo que debe ser y se sienten bien. A veces hay que subir, a veces hay que disminuir. Pero ya cuando se mantuvo con esa presión estable en esos rangos, ahí yo les digo que se acostumbren al menos a tomársela 1 o 2 veces a la semana toda la vida. Lo triste pues es que la gente solamente se checa cuando se sienten mal. Me siento bien y me olvido del aparato. Y cuando menos pienses, ya pasaron meses. Doctor, es que me dolió la cabeza y traigo la presión alta. ¿Y se estuvo checando la presión días anteriores? No, doctora. Y si me dicen, sí, bueno, ¿cómo andaba? No, andaba muy bien, doctora, 110, 120. ¿Sabe qué? No es un descontrol de la enfermedad, es algo aislado por la situación que está pasando, pero es ayuda que uno tiene. Entonces sí se deberían acostumbrar, siempre checársela aunque no se sientan mal y anotarla. Para toda la vida, porque ya tienes una enfermedad que la única manera de saber si te descontrolas, pues es viendo las cifras, porque luego dicen, es que yo siento que la traigo alta porque me vale la cabeza, me siento débil, la traigo baja. Y la presión alta o presión baja te puede dar dolor de cabeza, debilidad, falta de aire, entonces la gente etiqueta. Estos son los síntomas de presión alta, estos son los síntomas de presión baja, cuando lo puedes checar nada más con el aparato y darte cuenta si es real o no. Ok. Y antes, Lili, de pasar a lo del tratamiento y todo eso, bueno, digamos, un paciente que por motivo X se checó la presión y traía, no sé, 140, 90. Un lunes y le como que se preocupa y el miércoles dice, me voy a checar otra vez la presión y resulta que trae 150, 80. Y luego al día siguiente se la checa y trae 130, 70. Y un día más porque pues andaba un poquito ansioso, se la checa y igual 140, 90. Entonces el paciente dice, no, pues algo está mal. O sea, un paciente que sí es consciente. Entonces voy a ir a consultar con la doctora Acuña para que me diga qué tengo o que me haga un diagnóstico, que me diga si soy hipertenso o si no soy hipertenso. ¿Cómo realizas tú el diagnóstico con estos antecedentes de una semana previa, digamos? Mira, de inicio siempre tiene que uno evaluar. Es que realmente no es tan sencillo de llegas con la presión alta y yo en automático te diagnostico hipertensión. Realmente hay que evaluar los síntomas y no nada más esperar lo que el paciente te diga, sino tú intencionadamente preguntarle, porque hasta que le preguntas, ay, esto sí lo tenía doctor, ay, esto sí, y no lo van relacionando. Entonces, como puede ser un paciente que tenga cifras francas de hipertensión, no le encuentre alguna otra alteración más y le diga, ¿sabe qué? Ya tiene esos registros previos, aquí me salió alta, ya usted es hipertenso. Hay algunos que no están tan altos del valor normal y le digo, ¿sabe qué? Usted todavía está en el rango, chéquese o hágase un estudio que se llama monitoreo de presión de todo el día, que es traer un brazalete puesto que le toma la presión de día y de noche, para ver qué tanto tiempo del día está teniendo las cifras elevadas, si son nada más picos o ya es una elevación constante. Y por ejemplo, algo que también es frecuente es que a veces pues hay ciertas situaciones que tienen a la persona alterada y que resulta que es en relación a la situación, y a veces uno se apresura diciendo que es hipertensión. Entonces sí depende de las cifras de presión arterial, los síntomas, para que la persona salga con un diagnóstico inmediato, o existe la posibilidad de que a lo mejor no es hipertenso o es prehipertenso, o la gente dice, es que yo tengo presión de bata blanca, a mí siempre se me sube la presión cuando me voy y estoy en el consultorio. Entonces yo les digo, mire, así como se le sube aquí porque es normal, porque está preocupado, cuando usted anda apurado, estresado, enojado, si se tomara la presión en ese momento, la presión también va a estar alta. Entonces hay situaciones que justifican que uno en un susto o en alguna alteración importante la presión suba hasta cierto nivel, pero no hay manera que si yo tuve una discusión normalita con mi hijo o algo vaya a traer 180 con 120 de presión. Entonces también eso es importante porque muchísimos pacientes normalizan y yo siempre le digo, ¿cuándo fue la primera vez que le dijeron que tenía la presión alta? Aunque lo justificaran con estrés o nervio. No, doctora, hace 5 años, 7 años. Y pues ahí puede ser el problema mucho más antiguo. Y bueno, ahora sí, yo creo que platícanos un poquito de ya que hiciste el diagnóstico con toda esta
evaluación que tú haces, normalmente recomiendas, pues sin hablar obviamente específicamente de alguna medicina u otra, porque no es el objetivo de la plática, pero inicias con tratamiento farmacológico y también ubicas o guías al paciente en el cambio de su estilo de vida. Sí. Mira, lo que se supone que está escrito en las guías es que dependiendo de las cifras de hipertensión que tenga, porque no es lo mismo un paciente que debuta con un derrame cerebral por hipertensión a un paciente que tuvo dolor de cabeza, la urgencia y la prisa para controlar pues no es la misma. Suponiendo un paciente que no tiene síntomas de gravedad, lo recomendado sería, bueno, qué estilo de vida, qué cambios en el estilo de vida puedes hacer, mejorar, valorar 2-3 meses, pero vuelve lo mismo. La verdad es que es difícil para la persona mantener a largo plazo esos cambios. En el momento cambias un par de meses, pero ya se te olvida. Entonces ahí depende, si la persona está joven, si no tiene otras enfermedades, pues si le da chance, le explicas, te vuelve a ver en 2-3 meses y a lo mejor dices, bueno, no cambiaste, pero ya te di la oportunidad. Pero si es un paciente que se infartó, que ya tiene un daño en la función del riñón, pues ya uno no le puede dar tiempo, porque ya hay algo que se llama un daño órgano blanco, que se refiere a que ya hay otro órgano que está afectado por eso y que no puedes estar esperando porque te puede venir una enfermedad de gravedad. Ok, o sea, entonces sí hay oportunidad en un paciente, pues no sano, ¿verdad? Pero que a lo mejor no hay otros factores de riesgo u otras enfermedades secundarias que le des oportunidad de ver qué tanto logramos bajar con puros cambios en el estilo de vida. Claro, la verdad no es lo habitual, pero sí se puede y está escrito. Así es. Ahorita que mencionaste que un paciente que debuta con un derrame cerebral o cualquier otra enfermedad grave, ¿no crees tú que estos pacientes que aparentemente debutaron así, en realidad es que ya traían un antecedente de hipertensión no diagnosticada? O sea, es común que un paciente de repente empiece con una emergencia hipertensiva o una crisis hipertensiva tanto que le llevó a un derrame cerebral o un infarto o algo así. Sí. Es que mira, mientras tú no te cheques la presión, no hay manera de saber si fue... Generalmente no es algo de días, de que hace una semana yo me hice hipertenso, puede ser algo de meses o de años, donde si no te checas, pues no te das cuenta. Pero es muy difícil saber cuándo empezaste. Yo sí les pregunto y me dicen pacientes, es que hace un año traía estas cifras, porque a veces dice la gente, cifras normales, no, dígame el número, porque ya yo le digo si eso es normal o no. Y si hay algunos pacientes que me dicen, doctor, es que hace un año yo traía 110,78. Entonces, bueno, es de un año para acá, en algún momento ocurrió. Pero volvemos a lo mismo, si no tienes la costumbre de checarte, no sabes cuánto tiempo atrás lleva eso. Claro, también hay estudios complementarios que hay que hacer. El corazón se puede engrosar ciertas áreas, puede haber cierto daño en la función del riñón, en los ojos. Entonces ahí ya te vas orientando si ya es mucho tiempo de evolución, pero a veces no hay manera de definir cuándo justamente empezó. Ok. Oye, Lili, ¿alguna recomendación que pudieras darle a los colegas médicos generales? En cuanto al diagnóstico, o médicos no cardiólogos, ¿verdad? O no internistas, porque a veces, como tú dices, tendemos a minimizar un diagnóstico, es normal para su edad, como darle seguimiento, checársela más días, o que, hay lugares en donde no hay oportunidad que vayan con un cardiólogo. Entonces, que el paciente se lo revise por una semana, todos los días, 3 veces al día, y en base a eso hagan un promedio, o alguna recomendación que pudieras hacer para hacer un diagnóstico como médico general. Mira, de inicio pues serían los valores normales de hipertensión. Arriba de tal cifra está alto, y pasar el decir que es por ansiedad o nervio. La traes alta, vamos a estudiarte y vemos si es ansiedad o es hipertensión. Ahorita, por ejemplo, como te decía, a mayor edad son más flexibles, para tu edad está bien, pero también pasa que en gente joven los minimizan. Es que tú estás joven y tú no te deberías de enfermar, y ahí también les van dando largas. Entonces, lo primero sería que te chequen la presión, si está alta, que te monitorices como tú dices, pero si tienes alguna duda, a lo mejor no precisamente necesitas al cardiólogo, porque un internista con tranquilidad, algún médico familiar, pues son las enfermedades principales, te puede orientar.
Okay. Pero sí es muy frecuente el decir que es estrés, ansiedad, y pues realmente, ¿quién no está estresado? En esta época, pues la vida es caótica, entonces, si uno le busca con estrés, pues ahí muchos podemos justificar que eso nos tiene con la presión elevada. Y el estrés sí es un factor para que esté la presión alta. Mira, realmente igual. Es un puntito extra. Sin embargo, yo les digo a las personas, pues la vida en general, el estrés, eso sí es importante. Mira, el estrés es parte de la vida. Te evita peligros reales, imaginarios, pensamientos, pero si tú no te estresas, pues tienes una percepción mal del ambiente de puedas tener cosas en riesgo. Entonces siempre vamos a estar bajo cierto estrés normal, esperado, pero son cuántas personas las que llevan sus horarios de dormir correcto, el descanso, ejercicio, comer a tus horas, el mayor control de estrés posible. Entonces, bajo la vida caótica que cualquier adulto productivo pueda tener, aún así la presión se te debería de mantener en rangos. Ok. ¿Algún otro duda de hipertensión? Un montón. No, más que dudas, es la inquietud personal que tengo en crear esa conciencia de darle la importancia que tiene la hipertensión arterial por los problemas a largo plazo, que bueno, pues eso es principalmente, obviamente el enfoque en tratamiento es mantener cifras de presión de presión arterial normales, pero pues también situación importante es prevenir las complicaciones de la hipertensión a mediano o largo plazo, ¿no? Que pues también las podemos dividir en distintos tipos de complicaciones, pero bueno, pues aquí tenemos a la experta para que nos hable de las complicaciones de la hipertensión arterial, o qué le pasa a un paciente que es hipertenso y que le vale el tratamiento, o simplemente no quiere, o dice, no, es que yo así me siento bien y sí me voy a quedar sin tratamiento. ¿Qué le puede pasar al paciente? ¿Qué órganos se pueden afectar? Mira, como dices, puede haber complicaciones agudas o repentinas por una elevación muy aparatosa de la presión arterial, o complicaciones crónicas, ya por tanto tiempo de no tener un adecuado control. Una de las complicaciones repentinas, como mencionamos, puede ser una elevación muy aparatosa de hipertensión que te genera un derrame cerebral. Ahí yo les digo, tuve un paciente, 50 años tal vez, delgado, 240 de presión, y él no le dolía nada. Señor, mire que hay que tratarse. No pasaron ni 3 meses y tuvo un derrame cerebral. Doctor, es que usted me dijo. Entonces ahí no depende de mucho tiempo, sino que él tenía realmente presiones muy altas y pues el vaso sanguíneo se revienta. Si te va bien del ojo, pero puede ser un derrame cerebral. Algunos no dejan secuelas, pero pues hay otros que te pueden matar. Y las complicaciones, digamos que a largo plazo, como el riñón, sería lo principal. De tanta sangre con la presión elevada que llega al riñón, pues el riñón, digamos que las partes microscópicas pues se desgastan, se empiezan, digamos que a funcionar mal y pueden generar también insuficiencia renal. No soportó. Entonces, pues hay complicaciones repentinas relacionadas un poco al nivel de presión que tú tienes. Porque le digo a este señor, imagínese, usted tiene ahorita 240 y nada más está sentado. Literal, usted se asusta, se choca, se sube más la presión y ahí es como un globo que no se desinflaste de más y ya se te reventó. Entonces, a grandes rasgos son eso, igual que pues, riesgo de infarto al corazón. Y otra cosa también muy importante es que es una causa importante de insuficiencia cardíaca. Al inicio el corazón se adapta a la presión alta, engrosándose cierta área del corazón y dice, bueno, necesito mayor fuerza, me engroso, pero en algún momento ese músculo, al haber crecido de una manera normal, puede empezar a fallar y generarte insuficiencia cardíaca o lo que la gente conoce como el corazón grande. Y pues va de la mano con muchos años de hipertensión maltratada. Y volvemos a lo mismo, doctor, es que yo tomo tratamiento y me siento bien, pues sí, pero sus cifras están muy altas. Y otra cosa importante que tú dices, no es precisamente de la hipertensión, que la gente tiene la creencia de que todos los medicamentos te van a dañar.
Y dicen, es que me arreglas la hipertensión, pero me vas a dañar el hígado, me vas a dañar el riñón. Entonces, en muchas cosas uno tiene que informarle al paciente, ¿sabes qué? Te voy a arreglar esto y con estos medicamentos no te apures, no te va a pasar nada en el riñón ni en el hígado. Pero si te me desapareces 5 o 6 años y no te checas, pues yo no sé si en ese momento ya hubo necesidad de algún cambio, tú no lo hiciste, y ahí vienen los problemas. Pero ahí pues necesita uno explicarles y realmente al explicarles y saber qué está pasando, pues tienes más oportunidades de que la gente diga, ay, mire, pues tiene lógica, doctora. Pero si nada más le dices, es así, va a ser esto, pues como en todo, oye, pero explícame por qué o qué va a pasar, si yo me siento bien, pues no tengo nada. Entonces es mucha información que lo ideal es que uno tenga para que tenga mayor probabilidad de éxito la persona en su enfermedad. Yo les digo a los pacientes que que se imaginen con una tubería y aumentas la presión de la bomba hidroneumática y empieza a haber fugas por todos lados. Y así igual, ¿no? En las arterias. Puede ser a largo plazo y de repente truena, pero puede ser si le subes mucho la presión, truena en algún lugar, ¿verdad? Y puede ser en cualquier parte del cuerpo. Así es. Como puede ser en el ojo, como dices tú. Puede ser en el cerebro o la arteria del corazón. O la de sangre si te mueres. Exactamente. O simplemente deja esa tubería con el chorro de agua a presión alta contra la pared, pues la va a desgastar. Así es, con el paso del tiempo. Se adelgaza, muy bien. Bueno, de los mitos que queríamos platicar y los estuvimos diciendo durante la plática casi todos. Uno de ellos que es común también, que le dicen a veces hasta cardioprotector, el vino tinto. ¿Qué tan cierto es? Porque hay artículos que dicen que sí, hay artículos que dicen que no. ¿Qué sabes tú que has leído del vino tinto? Si realmente el consumo moderado o como dicen, una copa al día puede ayudarte a mantener un corazón sano. Claro. Di que sí, por favor. Pues sí, igual que la dieta mediterránea, los antioxidantes del vino. Sin embargo, pues hay medidas. En los hombres, dependiendo del peso, 2 copas de vino de mesa. En las mujeres 1 nada más, puede ser diario. Y hay quien dice, doctora, pero no me los tomo todos los días, me tomo las 14 el fin de semana o 7 el fin de semana. Entonces tienes que ser claro con eso. Y luego también dicen, bueno, pues no es vino tinto, porque no muchas personas toman vino tinto. Bueno, 2 cervezas o 2 tequilas, entonces ya uno va ahí cambiando. Como en todo, así como el café, pues tiene su rango de tolerancia y de bienestar, pero no tomarse de ahí para decir, puedo tomar lo que sea porque es benéfico. Así es, pero claro que está escrito que los antioxidantes del vino de mesa pueden tener cierta mejoría. Pero es el vino tinto, específicamente, ¿verdad? No el tequila, no el mezcal, no la cheve. No la ginebra. Muy bien, bueno. Entonces una copita de vino de vez en cuando. Y hablando del otro tema que queríamos platicar, Lili, las arritmias, pues sé que hay muchas causas, pero yo creo que nos pudieras platicar de las más comunes, ¿no? No sé, ¿tú cómo las clasificas? Claro. Más, que nos digas más específicamente las 2, 3 más comunes que ves en tu consulta. Mira, de inicio, pues, ¿qué es una arritmia? De manera sencilla, el corazón tiene que llevar cierto ritmo constante y regular, y si se pierde esa regularidad del latir del corazón, pues ya hay una arritmia. Es un grupo de enfermedades que va desde arritmias leves o benignas, que son las más frecuentes, hasta arritmias malignas que pueden poner en peligro la vida. La gente, lo más habitual es que siente el corazón latir rápido o fuerte. Eso solo debe de ocurrir cuando uno está haciendo algún esfuerzo físico o hay alguna situación emocional buena o mala que te acelere el corazón. Pero uno no tiene que estar sintiendo el corazón latir. Tú estás normal y no estás pensando en que estás respirando, ni notas el corazón latir. Entonces, cuando ya la persona siente el corazón latir rápido o fuerte, pues la gente dice, traigo una arritmia. Pero como te mencionaba, hay arritmias frecuentes que no se manifiestan nada más con eso, que pueden dar sensación de falta de aire, de ahogo, como si algo doliera, se atorara aquí en el pecho. Y hay gente que puede percibir dolor, piquetes, punzadas en cualquier parte del tórax. Incluso hay gente que puede sentir dolores muy fuertes, que dicen, es que sentí un dolor donde no me quiero ni mover, ni respirar, ni nada, porque siento que algo me va a pasar.
Y como realmente son frecuentes, aquí la importancia es qué tan intenso te da y con qué frecuencia. Yo creo que muchas personas podemos sentir arritmias de manera ocasional, pero una vez al mes, 3 veces al año. Pero hay personas también se les manifiesta con falta de aire. Es que noto que hace 2 meses yo caminaba 3 cuadras y me sentía muy bien, y ahora con 1 cuadra ya siento que me agito. Entonces hay personas que su manifestación es falta de aire, como si fuera mala condición física. Y realmente pues es una enfermedad muy frecuente que a veces se confunde con ansiedad. Y la gente, por ejemplo, algo muy común que me digan las personas: doctora, es que estoy tranquilo y de la nada me da como un miedo, como un presentimiento, como si algo malo fuera a pasar, y puede ser presión alta o pueden ser arritmias. Lo más habitual es, yo estoy tranquilo viendo la tele, comiendo, no estoy pensando en nada que me altere, y de la nada sentí la falta de aire o el corazón acelerado. Eso es una alerta de, puede ser que traigas arritmia o hipertensión descontrolada. Okay. Bueno, eso es cuando se acelera. Ajá. ¿Hay algunas otras arritmias comunes o frecuentes que ves o no? Mira, a grandes rasgos hay 2. Una donde el corazón se acelera y hay otra donde el corazón no se acelera, pero son latidos anormales, que se pueden sentir sensaciones de segundos. Me da, se me quitó. Me da, se me quitó. Entonces a veces la gente dice, es que yo me checo con la oxigenación y mi corazón no se acelera. Hay algunas arritmias que solamente son latidos aislados, que nunca te van a acelerar el corazón, pero la gente lo puede escuchar. Y es común que alguien diga, es que yo me fui a checar una gripa y me escucharon el corazón y detectaron una arritmia. Okay. Entonces eso junto con la hipertensión pues son cosas muy sencillas. Escuchas el corazón, uno ya sabe que tiene que latir de manera regular. Y obviamente yo trato adultos, pero pues hay pacientes de 15, 16 años, 18 que tienen ciertas arritmias o taquicardias, que incluso pueden decir, es que cuando llevo mucho esfuerzo físico siento que me ando mareando. Y como te mencionaba, la gente joven se minimiza. Es que tú estás joven, tú no debes de tener nada. Entonces hay algunos que se pueden tardar años o meses en checarse, y también se pueden confundir con ansiedad. Ese es el problema principal con el cardiólogo. Todo es ansiedad. Como decías hace rato, luego los tratan por años por ansiedad, ¿no? Y en realidad era una taquicardia. Sí. Entonces yo lo que quiero dejar respecto a las arritmias es que yo le digo al paciente, la ansiedad del ánimo generalmente es, yo estoy pensando en algo que me está angustiando y en ese momento mi corazón se acelera, me enojo, me asusto. ¿Cuáles son las arritmias más relacionadas al corazón? Digo, síntomas de arritmias o hipertensión. Yo estoy viendo la tele, estoy comiendo, estoy platicando, estoy viendo la tele y empecé a sentir el corazón rápido. O más ansiedad o miedo, que la gente dice, es que no sé, doctora, pero siento algo como un presentimiento o miedo. ¿Y qué estaba haciendo? No, doctora, estaba comiendo, estaba tranquila, no andaba apurada. Ahí es donde hay que evaluar alguna de estas 2 cosas. No siempre son graves, pero pues la persona se asusta. ¿Y esta enfermedad, estas arritmias, son como la hipertensión que la vas a tener de por vida o es una enfermedad que se puede curar? Mira, como realmente son frecuentes, puede haber como temporadas o rachitas. Hay gente que dice, unos meses sentí eso y luego ya se me pasó. Hay algunas enfermedades donde dice, voy empezando de poco a poco y luego ya se me acentuó. Pero como cualquier enfermedad, si ya la traes, y algo muy frecuente con el COVID, ahora con COVID, es que yo no sabía que era hipertenso y me dio COVID y se me dio hipertensión. No, señor, usted ya traía la hipertensión y eso, ya el cuerpo no pudo con todo y le aceleró el corazón o le dio hipertensión. Entonces, las arritmias pueden ser de manera intermitente, constantes. Hay algunas que no son graves y que nada más uno puede decir, ¿sabes qué? Pues si te da muy leve y son arritmias leves, incluso puedes no tomar nada. Pero yo algo que le digo a mis pacientes, que en mi área no es lo mismo que tengas un malestar en el pecho a que te duele el abdomen. Porque en el abdomen tú dices, no me voy a morir de un dolor en el abdomen. Pero si tienes un malestar en el pecho, lo primero es, pacientes de 20, 30 años, doctora, me voy a infartar. No, porque usted ni tiene riesgo de eso. Pero la angustia, pues no es la misma, de pensar que hay gente que tiene arritmias en la noche y se despiertan y están con la ansiedad porque no se quieren dormir pensando en que se van a morir o se van a infartar. Y ahí se pasan sin checarse. ¿Y la ansiedad puede ser también una causa de arritmias? O sea, un paciente que tiene ansiedad, que tiene un trastorno de ansiedad, que no sé,
sale a la calle y algún estímulo le desencadena una crisis de ansiedad, puede presentar estas arritmias y que sean transitorias, que no tengan un fondo cardiovascular. Es que mira, por ejemplo, hay una muy simple que se llama taquicardia sinusal, que se refiere a que simplemente el corazón se te acelera más rápido de lo habitual. Pues forma parte de una crisis de ansiedad. Pero específicamente yo pues ya indago y pregunto y sabe que usted tiene situaciones emocionales, depresión, ansiedad, y hay gente que realmente es ansiedad y le digo, ¿sabes qué? Es que tus síntomas te dan cuando tú estás preocupado, y cuando estás tranquilo, ¿cómo te sientes? No, doctora, pues bien, de acá no siento nada. Y hay otros que realmente son totalmente del corazón, y pues obviamente hay unos mixtos, ¿no? Porque finalmente empieza la ansiedad y entonces ya me pongo nervioso y me acelero más, porque hay pacientes que dicen, es que a mí me dieron esto para tranquilizarme, un ansiolítico para ansiedad, y mejoré un poco. Pues sí, mejoraste un poco porque te quita ese extra de ansiedad emocional, pero no te mejoras por completo porque algo traes ahí. Entonces ahí sí pasa que lo ideal es que hay algunos pacientes con ansiedad que sí deberían de ser referidos por el médico para ver si son dos causas, porque la gente que realmente tiene ansiedad pues es una enfermedad muy limitante. Entonces si aparte tú sientes que el corazón se te va a salir, pues más ansiedad te da y se va haciendo un círculo vicioso y la persona pues anímicamente se siente muy mal, y a veces son tratamientos realmente muy sencillos. Y si la persona sale y le dice, ¿sabes qué? No tienes nada, tu corazón está bien. Ay, bueno, ya sé que no me voy a morir. Y si le das tratamiento, ay, bueno, doctora, este extra, sí sentí que mejoré en estos síntomas. Okay. Pero habitualmente o frecuentemente en el caso de la taquicardia, no es así como que esté sostenido, o sea, que todo el tiempo esté el paciente con 150, 160 de frecuencia cardíaca, sino que sea episódica, ¿no? ¿No? No, fíjate que sí pasa hay algunos pacientes, la evaluación de las arritmias es con un estudio que se llama Holter, pone un aparato en el pecho que te graba los latidos del corazón durante todo el día. La gente joven pues tiende más a frecuencias cardíacas más bajas, 60, 80 latidos por minuto, y hay algunos pacientes que incluso dormidos traen 90, 100 latidos y constantemente está alto aunque estés dormido. Obviamente también hay que evaluar otras enfermedades que recaigan en ese síntoma, anemia, hipertiroidismo, infección. Si tienes fiebre, el corazón se te va a acelerar. Pero hay algunos que hasta dormido, mira, tienes los números 100, 110, descartas otras causas y que el corazón nada más sea una manifestación más de otra enfermedad, y te das cuenta que el corazón anda más acelerado de lo normal. Y sí, realmente es muy frecuente, pero también entre médicos se minimiza, porque como uno sabe que no es grave, pues no te va a pasar nada. Pero la persona dice, sí, pero yo me siento mal y a mí no me gusta sentirme así, no puedo ni caminar 1 o 2 cuadros porque ya siento que me estoy ahogando. Doctora, tengo 30 años y no puedo hacer nada porque siento que me acelero. Entonces, una cosa bien importante es individualizar. Hay alguien que te puede decir, ¿sabes qué? Tu síntoma es una arritmia, es leve. Ah, bueno, yo ya sé qué es, cuando me da, no me apuro, no me voy a infartar, no me va a pasar nada malo. Y hay otra persona que no, aunque sea algo leve, no quiere estar sintiendo nada en el pecho porque le da miedo. Bueno, pues tú puedes sí necesitar medicamento. La cosa es que tener un diagnóstico, que la persona sepa a qué se deben sus síntomas, y pues ahí depende de cada persona qué es lo que quiera. Pero sí hay unos pacientes que se pueden poner graves por una arritmia. ¿No es así? Es que hay arritmias leves, hay arritmias moderadas y arritmias malignas, por ejemplo. Como mencionaba, lo más frecuente son las leves, pero ya hay ciertas arritmias más elaboradas que el corazón se te puede acelerar 180, 240 latidos por minuto, cuando lo normal es de 60 a 100. Les falta el aire, se andan desmayando y necesitan ya tratamiento específico. Okay. Entonces, algo importante es que la gente tiene que saber cuál es su tipo de arritmia, la benigna, la moderada, la grave que alguien puede matar, pero pues uno se tiene que evaluar y volver a lo mismo, no minimizar, es algo realmente muy frecuente junto con la hipertensión. Muy bien. ¿Qué más de las arritmias? El tratamiento, los tratamientos son fármacos, medicina. No hay, así como la hipertensión, cambios que puedas tú hacer en el estilo de vida para prevenir la arritmia. Fíjate que no, como te mencioné, hay algunas personas que son muy sensibles a la cafeína, pero la persona lo sabe, lo tomas y en los siguientes minutos ya sientes el corazón acelerado y ya sabe la persona que se siente mal.
Una cosa importante también son las bebidas energetizantes y la gente que va al gimnasio y toma preentrenadores. Si ya tú ya tienes una arritmia o tienes ciertas condiciones, al tomar estas sustancias muy altas en cafeína, te puede generar una situación importante. Otra cosa también, la gente que llega a tomar muchísimo alcohol. Hay ciertas enfermedades donde si una persona toma más alcohol de lo habitual, puede tener ciertas arritmias. Y la persona no relaciona tampoco el alcohol con arritmias. Entonces, una cosa que yo les digo mucho a los pacientes son los suplementos alternativos. Siempre pregunto por eso. Naturista, curativo, herbolario, homeopático, lo que sea. Porque hay ciertos pacientes que ya tienen esto y esto te da el empujón, como si fuera cafeína, como si fuera alguna sustancia estimulante que te puede desencadenar las arritmias. Medicamentos para bajar de peso, que son hormonas tiroideas. Y tienes que preguntar por qué. Porque la paciente dice es natural. Y hasta que tú no preguntas, pues sí, mira, tomo tal cosa. Ahí también tienen que tener cuidado. Ok. Bueno, pues bien interesante también lo de las arritmias que luego nos toca a veces en quirófano, que llegan los pacientes y digo, obviamente el estrés y la ansiedad que les genera el periodo preoperatorio, pero llegan bien taquicárdicos, o a veces nos ha tocado al revés, ¿no? Pacientes con bradicardias. Muy hipertensos. Muy hipertensos, pero pues en general puede pasarle a cualquiera. Sí. Yo he tenido arritmias también. Sí. Sí. ¿Tú? ¿Qué me ha tocado? Yo, sí. Latidos aislados, unas taquicardias cortitas de segundos y ahora, pero bueno, no se me repite. Entonces realmente es frecuente, una sensación de ahogo, oye, ¿qué pasó? Piensas si se te pasó. Pero pues uno tiene que saber que si está sintiendo algo, pues ponerle atención para poder definir si es frecuente sobre todo. Sí. Pero son muy frecuentes. Sí, es frecuente. También a mí hace, yo creo que unos 3 años, 4 años. En un periodo así de mucho trabajo también de repente me empezaba a sentir raro y sentía así en el pecho así como que me saltaba el corazón. Me puse el oxímetro y sí, me hice un electro y traía unas extrasístoles ventriculares. Dije, no, necesito vacaciones. Me fui de vacaciones una semana y ya te curaste. No he vuelto a tener arritmias. Pero desmiénteme, doctora Lili. Dime. Sí, o sea, sí, el estrés pudo haber ocasionado esa situación de las arritmias. No, imagínate, yo le digo a los pacientes, si el estrés te matara... Es que era así demasiado exagerado, mucho, más de lo habitual. Digo, porque yo vivo con mucho estrés todos los días y lo manejo bien, pero en esa temporada sí recuerdo que había sido una cosa así excesiva de trabajo y situaciones personales y demás así, pero súper excesivo y ya estaba así ya abrumado y fue cuando me empecé a sentir mal y fue cuando detecté eso y me fui de vacaciones Es que mira, yo les digo a los pacientes que hay cosas muy básicas. Entre broma y broma les digo, un paciente me dice, doctor, es que yo tengo mucho sueño, si me puedo quedarme a acostar, me quedo dormido. ¿Usted cree, qué es lo que cree que tenga? A ver, piense. Pues tiene sueño y está cansado, su cuerpo le está avisando que algo está mal, pero a veces uno no pone atención a lo que te está diciendo el cuerpo y es ahí donde pueden venir problemas o malestares. Finalmente, como tú dices, ciertas hormonas de estrés, adrenalina, una alteración más en algo que se llama sistema simpático, pues un conjunto de muchas cosas te puede generar. Pero, pues realmente como son frecuentes, a lo mejor tú estás más alerta o te diste cuenta y al final el síntoma fue, oye, me está pasando algo. Pero te digo, pues como ciertas arritmias son frecuentes, tal vez raro sea el que no las tenga. Incluso hay arritmias que la persona no siente. Y hasta que le tomas el electrocardiograma, ¿tiene una arritmia? ¿Sintió algo? No. Otra vez le digo, ¿sintió algo? No. Entonces también es ahí, eso es otro problema. Y como dices, puede ser que alguien nunca se checó, ya tenía arritmias, está uno en un quirófano y ahí está uno estresado si es por la cirugía, por la anestesia o qué es lo que está pasando y resulta que ya tenías algo que no estaba diagnosticado. Ahorita me acordé, hace rato te preguntaba de los relojes estos digitales que ahora inclusive hacen electrocardiograma. Bueno, si se les puede llamar electrocardiograma, ¿verdad? Una sola derivación, un trazo para detectar cierto tipo de arritmias. O si te estás infartando, ¿no? También. Pues creo que no sé si detectan infartos o así, pero sí comentabas que a veces desórdenes ahí que pudieran ser causados por una... sí, mira,
Hay dos cosas que pueden ayudar al corazón. Una es que te detecta si estás en el ritmo normal o no en el ritmo normal, si tu latido es regular o no. A lo mejor no te dice la arritmia específica, pero sí te puede decir, sabes que está latiendo de manera desordenada, chécate, porque esto no es normal. Y otra cosa importante es que ya con la tecnología, que uno aprovecha y que hay cosas muy buenas, también te puede mandar alertas. Oye, no estás haciendo ningún esfuerzo y tu corazón de la nada se aceleró, chécate. Entonces sí hay algunas marcas de relojes que son buenos y que te pueden ayudar y detectar algo que tú ni sabías. Incluso, por ejemplo, el corazón lento también. Hay gente que les da alertas de que el corazón está más lento de lo normal. Y un mito frecuente: yo hago deporte, yo tengo el corazón lento, pero ¿por qué hago deporte? Pues sí, pero eso ya es un deporte competitivo, con cierta frecuencia, intensidad, pero pues también no cualquier persona que hace ejercicio de manera recreativa ya justificas que tu corazón está más lento por el deporte, y ese también es otro mito. Es que yo, como hago ejercicio, mi corazón es esperado que esté más lento. Okay. Entonces sí te sirve porque te puede orientar a que algo está mal. Lo único que no hasta el momento es que hay relojes que te miden la presión arterial y la paciente dice, es que con mi reloj me checa la presión arterial. No, paciente, pues búsquese el baumanómetro, el aparato específico que ese ya está comprobado, y el reloj hasta el momento no hay alguno que realmente te cheque la presión arterial. Te puede checar la oxigenación, los latidos, el ritmo del corazón, pero presión arterial no. Entonces, para que ni gasten en relojes que te chequen la presión arterial. A uno, seguramente más adelante todo se podrá, ¿verdad? Pero eso sí, todavía no. Excelente. No te he detectado nada tu reloj. No. Nada más te dice ya párate, ya tienes mucho tiempo sentado. Sin moverte. Sí. Y te felicidades, ya te levantaste. Pues muy bien, muchas gracias, Lili. No sé si quieras agregar algo. Mira, lo principal, checarte, aunque sea una vez al año. Aunque no tengo síntomas, uno interrogando puede decir esto y esto y lo otro, no es normal. Hay ciertos exámenes básicos de sangre, una radiografía del pecho, un electrocardiograma, y al menos cada 1 o 2 años, dependiendo tu edad y las enfermedades que tengas. Entonces, muchas enfermedades, hasta que no las buscas, no te das cuenta. Muchos pacientes también, otro mito, como dices, es que choqué, alguien murió, me sentí mal y me llevaron al hospital y eso me dio diabetes, eso me dio hipertensión. No, eso hizo que lo checaran, pero si usted hubiera ido el mismo día, vengo a checarme a ver cómo estoy, y le hubieran diagnosticado todo eso. Pero muchas veces la persona dice, no, yo me siento bien, voy a ir y me vas a decir que tengo esto y esto y esto, mire, yo me siento bien, mejor así nos quedamos. Pero yo les digo que es un estilo de vida. Así como no quieres saber de tus enfermedades, pues hay cosas o problemas en la vida que tú no quieres saber y que te quieres esperar hasta el momento para no estar sufriendo adelantado. Entonces, aunque te sientas bien, uno se debería de checar con cierta regularidad, con esos exámenes básicos, y con eso ya lleva uno ventaja. Porque pues con el paso del tiempo las enfermedades van a venir, las quiera uno o no. Aquí la importancia es hacer una detección temprana, oportuna, lo que se tenga que tratar y no esperar que vaya avanzando, porque a veces el cuerpo pues se manifiesta con una muerte repentina, cuando hay cosas que se pudieron haber prevenido o evaluado o tratado. Eso sería lo principal. Hace rato te comentaba que la última vez que me hice un electrocardiograma se lo mandé a Lili porque pues falleció alguien cercano, ¿verdad? De así una muerte no esperada, joven, y dije, no, pues me voy a checar, no vaya a ser todo bien con el electro. Así es. Sí, cosas que uno, aunque crea que está bien, pues yo siempre, como te digo, les hago comparaciones. Si tú vas a hacer un viaje largo de 12 horas, no agarras tu carro porque dices funciona y ya está todo listo. Vas y le checas muchas cosas para ver que va seguro. Entonces con la vida igual, uno va por la vida pensando en que si no me duele nada estoy perfecto, y a veces le tienes más respeto a las cosas materiales porque te cuestan. Y uno da por hecho que yo voy no, a mí no me va a pasar nada, le pasa a los demás, pero a mí no. Luego lo queremos invertir en nosotros mismos. Así es. Invertimos en otras cosas menos en nosotros. Invertimos en lo que nos gusta. Pues sí. Si no te gusta es un gasto y es una molestia, y para estas cosas te tienes que hacer el tiempo, porque si no te lo vas a hacer forzado cuando no sabemos si se va a arreglar. Y la gente dice,
Pues es que cuando tenga tiempo, pues cuando tienes tiempo para cosas que disfrutas, que te diviertes y no para cosas fastidiosas, digamos. Exactamente. Hay que hacerlo. Pues sí, es que ese es el problema, que consideramos que es fastidioso dar atención a nuestra salud, ¿no? Sí, ese, y yo creo que el mismo miedo a que nos detecten algo. Sí, eso también es muy frecuente. Y que vas a necesitar que sea, por ejemplo, hipertensión o diabetes o alguna otra enfermedad que vas a tener que tomar medicamento el resto de tu vida. Yo creo que se dice, es muy frecuente. No quiero inyectarme insulina, no quiero tomarme metformina, no quiero tomarme X medicamento por la presión el resto de mi vida, ¿no? O tener que cambiar algo que te gusta hacer, como ver Netflix y no ir a hacer ejercicio o no sé, o tomar cerveza. Un refresco negro. Sí, entonces, no, pues mejor no me checo. Así es. Sí, y eso sí es muy como el paciente que trae una bolita y dice, no, me lo voy a checar porque tal si me dicen que es cáncer. Exactamente. Bueno. Muy bien. Lili, pues muchas gracias por acompañarnos. Podríamos seguir platicando aquí eternamente sobre hipertensión, sobre arritmias, sobre 800 enfermedades más del corazón, pero ya habrá la oportunidad para eso. Ya tendremos otro momento. Te agradecemos mucho que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotros y sobre todo generar conciencia en la gente, incluso hasta nosotros, porque también nosotros como médicos la verdad es que nos descuidamos un chorro. Luego dicen que somos los peores pacientes. No lo considero así al 100%, pero sí es probable, ¿no? Pero sí es primordial darle la importancia que se merecen estas enfermedades, y pues tú nos aclaras el panorama muy padre. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, cuiden su corazoncito, gente. Sí. Y el de los demás también. Y nos vemos pronto. Sí, Hasta luego. Gracias. Bye.